transformación de coordenadas en el espacio de configuración, para la cual la dinámica es invariante. A partir de esto se deduce la ecuación de Hamilton-Jacobi. Es de aquí de donde parte la formulación de Hamilton-Jacobi que pretendo realizar con el campo de Procca. Luego, quisiera presentar un poco de manera más formal el planteamiento del problema, el cual se reduce en estas dos fases. Se pretende aplicar la formulación de Hamilton-Jacobi al campo de Procca con el propósito de realizar una descripción alternativa al estudio canónico tradicional. A partir de esto, quisiera responder la pregunta: ¿cómo se describe la teoría del campo de Procca bajo la formulación de Hamilton-Jacobi? Adicional a esto, establezco unos objetivos que voy a cumplir a lo largo del desarrollo de mi trabajo, de donde encontramos el objetivo general, que es estudiar el campo de Procca mediante la formulación de Hamilton-Jacobi, y añadido a esto, tenemos tres objetivos específicos bastante sencillos, que son aplicar la teoría de Hamilton-Jacobi al campo de Procca real, es decir, el campo de Procca que trabaja con partículas neutras; aplicar la teoría de Hamilton-Jacobi a la ecuación de Procca para el campo complejo, es decir, cuando trabajamos con partículas cargadas; y con los resultados que consigamos aquí, vamos a encontrar una equivalencia de la formulación de Hamilton-Jacobi con el método canónico. Una vez acabada esta parte introductoria, nos introducimos de lleno en el desarrollo del trabajo y partimos desde el campo de Procca real, que se vaya arriba. Recordando que el objetivo de esto, de describir la dinámica de un cierto campo, parte de definir un lagrangiano correspondiente a dicho campo. Sin embargo, en teoría clásica de campos, la presencia de infinitos grados de libertad, representados por cada partícula que compone el campo hipotético, evoca la aparición de una densidad lagrangiana. Esta densidad lagrangiana es propuesta por el físico rumano Alexandru Procca, y la conocemos como la densidad lagrangiana de Procca, la cual está formada por las aportaciones de un término masivo, donde la m representa la masa de los fotones, y tenemos aquí el cuadrivector potencial, el cual es la variable dinámica que mejor describe el comportamiento de campo, expresada denotada mediante esta expresión a sub mi de x, donde mi representa un contador que va desde 0 hasta 3, donde 0 representa la parte temporal del cuadrivector y los índices 1, 2 y 3 representan la parte espacial del cuadrivector. La teoría clásica de campos nos dice que al ser esta variable tan fundamental, debemos imponer sobre ella una condición de frontera, la cual está expresada mediante este límite, y significa que las aportaciones del cuadrivector potencial van a ser despreciables cuando x tiende a infinito, es decir, van a ser despreciables en el infinito. Luego tenemos este término de aquí, que es bastante conocido, donde está compuesto por el tensor de intensidad electromagnética, expresado, denotado, por la expresión f sub mini, donde las letras griegas van a ser contadores de 0 hasta 3 de igual manera, y este va a estar definido mediante esta expresión, como se ve en la ecuación 2.2, en la parte derecha. Y vemos que el tensor de intensidad electromagnética va a tener aportaciones tanto del campo eléctrico como del campo magnético concernientes a este problema. Me gustaría resaltar que esta densidad lagrangiana representa una extensión de la densidad lagrangiana del campo electromagnético, ya que si consideramos que la masa de los fotones es 0, este término desaparecería y estaríamos trabajando propiamente con la densidad lagrangiana del campo electromagnético, es decir, estaremos volviendo a la electrodinámica común, donde los fotones no tienen masa. Como dije antes, el campo de Procca es un campo singular. La singularidad de la densidad lagrangiana implica ligaduras que modifican, ¿no?, que realmente reducen el número de grados de libertad del sistema en cuestión. Recordando que el tratamiento que quiero hacer para implementar la formulación de Hamilton-Jacobi parte de la ecuación de Hamilton-Jacobi, necesitamos para eso conocer el hamiltoniano del sistema,
en este caso, la densidad hamiltoniana. En primer lugar, para completar la formulación hamiltoniana del campo de Broca, debemos definir los momentos canónicos generalizados, los cuales se definen mediante esta expresión y cuyo resultado, al hacer esta derivada, nos encontramos con que los momentos canónicos generalizados son ciertas componentes del tensor de intensidad electromagnética. De este resultado, de esta definición, podemos definir dos resultados muy interesantes. Es saber qué pasa cuando el contador mi toma diferentes valores, ¿cierto? Entonces, cuando mi es igual a 1, 2 o 3, es decir, a las componentes espaciales, lo que pasa es que podemos construir una ecuación de fase, una ecuación dinámica en el espacio de fase que relaciona las componentes de las velocidades con los momentos canónicos. Sin embargo, aún más interesante es saber qué pasa cuando mi es igual a 0. Cuando mi es igual a 0, resulta que el momento canónico π0 va a ser igual a 0. Esto significa que la componente temporal del cuadrivector potencial no tiene un momento canónico generalizado, conjugado. Con lo cual hemos encontrado el vínculo que genera estas dificultades dentro de las ecuaciones de movimiento del campo de Broca. Mediante una transformación de Legendre es posible definir la densidad hamiltoniana canónica, como se ve en la definición de la ecuación 2.5, y que luego de hacer ciertas simplificaciones, aunque no parezca, llegamos a esta expresión de la ecuación 2.6, donde nos hemos deshecho de algunos términos que no aportan, utilizando realmente esta ecuación. Y el vínculo, de hecho. Una vez encontrada la densidad hamiltoniana canónica, podemos plantear la ecuación de Hamilton-Jacobi. Ya que estamos trabajando con densidades, es propio, es indicado que trabajemos con la densidad de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Creo que es. Y con esto podemos definir en primera instancia la estructura de vínculos del campo de Broca, el cual va a estar conformado inicialmente por φ0, que es la ecuación de Hamilton-Jacobi, y φ1, que es el vínculo que encontramos. Propiamente, φ0, cabe destacar que no es un vínculo. Aquí quisiera explicar un poco de dónde viene el problema de encontrarnos con un vínculo dentro de la descripción de la dinámica de un campo. El problema radica en que, teniendo en cuenta que la función principal de Hamilton y la densidad hamiltoniana canónica depende del tiempo, podemos usar el tiempo como un parámetro independiente de evolución que nos muestra cómo cambian estos términos a lo largo del tiempo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, al ser π0 igual a 0, no tenemos una relación directa con un parámetro que nos muestre cómo evoluciona el vínculo dentro del campo. Lo que propone el método de Hamilton-Jacobi es expandir nuestro espacio de parámetros independientes de tal manera que asociemos al vínculo φ1 un parámetro independiente arbitrario que nos ayude a ver cómo cambia el vínculo dentro del campo. A partir de esto podemos definir un diferencial fundamental que nos va a ayudar a averiguar cómo evolucionan las variables dinámicas dentro del campo, donde f es una variable dinámica cualquiera. Y vemos que este diferencial va a ser igual a una integral de la suma de dos corchetes de Poisson con su respectivo diferencial de parámetro de evolución. Aquí quiero detenerme un poco en la importancia de los corchetes de Poisson. Los corchetes de Poisson forman una estructura sólida para determinar la evolución de un sistema. Se les dio un nombre dado que esta estructura en la mecánica clásica aparece bastante seguido dentro de la descripción de la dinámica de los campos.
En teoría de campos, los corchetes de Poisson se definen mediante derivadas funcionales, dado que tenemos vínculos por cada punto en el espacio, por cada punto dentro del campo. Por esto, tenemos que usar una integral que pueda sumar las aportaciones de cada punto dentro de todo el campo. Los corchetes de Poisson se han usado como un método, de hecho, de verificación para establecer si una teoría está bien fundamentada matemáticamente. Esto lo podemos ver en la definición de los corchetes fundamentales de Poisson, los cuales nos dicen que las únicas variables que deben estar relacionadas deben ser el cuadrilector potencial y el momento canónico asociado cuando sus componentes sean iguales, es decir, cuando mi y ni sean iguales. Ahora que definimos un diferencial fundamental, podríamos pensar que ya es posible deducir las ecuaciones de movimiento a partir de ese diferencial fundamental. Sin embargo, el método de Hamilton-Jacobi nos dice que todo sistema que sea integrable tendrá que cumplir con una condición de integrabilidad, la condición de integrabilidad de Frobenius. Esto nos va a garantizar que las ecuaciones de movimiento que buscamos a partir del diferencial fundamental visto anteriormente sean integrales o tengan una solución, mejor dicho. Casualmente, el campo de Broca no cumple con esta condición de integrabilidad. Esto lo podemos corroborar básicamente aplicando el diferencial fundamental al vínculo FIS1, a los vínculos. Si este resultado es igual a 0, estrictamente igual a 0, vamos a encontrarnos con que el campo cumple con la condición de integrabilidad. Sin embargo, el resultado al aplicar el diferencial fundamental es esta expresión de aquí, que claramente no es igual a 0. Lo que propone el método de Hamilton-Jacobi a partir de esto es forzar el cumplimiento de la condición de integrabilidad de tal manera que tengamos que luego ver las consecuencias que esto acarrea a la formulación del problema. Y lo que pasa cuando hacemos esta expresión igual a 0 es que generamos un nuevo vínculo en el sistema. ¿Y qué tenemos que hacer con un nuevo vínculo? Pues lo que tenemos que hacer es sumarlo, adicionarlo al sistema de ecuaciones diferenciales parciales de Hamilton-Jacobi o a la estructura de vínculos y adicionarle nuevamente un parámetro de evolución arbitrario que vamos a denotar por la letra omega sub 2. La expansión las consecuencias de incluir un nuevo vínculo se reflejan en la evolución del diferencial fundamental. Como vemos en la ecuación 2.15, ahora el diferencial fundamental va a estar descrito mediante 3 corchetes de Poisson, donde vemos aquí los aportes de los vínculos Q1 y Q2, donde omega 1 y omega 2, omega sub 2, son los parámetros de evolución independientes y arbitrarios. Nuevamente, al obtener un nuevo diferencial, tenemos que corroborar que este diferencial cumpla nuevamente con la condición de integrabilidad de Frobenius, cosa que nuevamente no pasa. Sin embargo, al volver a forzar el cumplimiento de esta condición, ya no nos encontramos con vínculos, sino con ecuaciones diferenciales que relacionan los parámetros independientes que hemos adicionado a la descripción del problema. Tenemos relaciones entre el tiempo, el diferencial de tiempo, el diferencial de omega sub 2 y el diferencial de omega sub 1. Con lo cual, al repetir el proceso de verificación, nos encontramos con que los diferenciales de los vínculos van a ser estrictamente iguales a 0 si utilizamos estas igualdades dentro de este diferencial, es decir, si reemplazamos de omega sub 1 por lo que tenemos aquí. Con lo cual, se da la posibilidad de redefinir la dinámica del sistema en términos del parámetro temporal. Eso nos va a ser muy útil en un momento. Sin embargo, con este diferencial ya es posible deducir las ecuaciones de movimiento del sistema. Esto lo hacemos aplicando el diferencial fundamental a las variables canónicas propias del sistema, es decir, al cuadrilector potencial y al momento canónico generalizado. Y es
Y uniendo estas dos ecuaciones, finalmente podemos encontrar la ecuación de Broca. Esta es propiamente la ecuación de Broca. Y con esto podemos corroborar que efectivamente el método de Hamilton-Jacobi es útil para describir la teoría de Broca. Sin embargo, tanto el método canónico de Dirac como la formulación de Hamilton-Jacobi no se detienen aquí, ya que, como vimos anteriormente, había la posibilidad de redefinir la dinámica en términos del diferencial de tiempo. Para ello, vamos a usar, para hacerlo de una forma más elegante, debemos introducir los corchetes generalizados, que son los análogos de los corchetes de Dirac que vemos en el método canónico, y que se van a encargar de redefinir nuestro diferencial fundamental con respecto solo al parámetro temporal. Los corchetes generalizados se definen mediante, como se ve en la ecuación 2.19, donde M es una matriz que está conformada por los corchetes de Poisson entre los vínculos. Es muy importante también. Antes de aplicar el concepto de los corchetes generalizados, es posible hacer un conteo correcto de los grados de libertad que efectivamente aportan a la dinámica del sistema, ya que en principio vemos que el problema está escrito por las 4 componentes del cuadrivector y por las 4 componentes del momento canónico generalizado. Sin embargo, si desglosamos esto de esta forma, donde I es igual a 1, 2 o 3, recordemos que pi0, que es el vínculo, es igual a 0. Entonces, realmente no va a aportar a la dinámica. Y A sub 0 es una variable que depende del momento canónico generalizado, según lo vimos en el vínculo pi sub 2, por lo cual tampoco va a adicionar más, no va a aportar a la descripción de la dinámica. Cabe resaltar que los corchetes generalizados deben respetar también ciertas relaciones de canonicidad, las cuales son análogas a las que vimos con los corchetes de Poisson. Y con esto, con este control de grados de libertad, vamos a poder redefinir la dinámica, redefinir la densidad hamiltoniana canónica del sistema, de tal manera que aquí tenemos grados de libertad superfluos, que no aportan. Con esto, la evolución de una variable dinámica se podrá describir de esta forma, como se ve en la ecuación 2.25, que se ve un poco más simplificada, aunque en realidad es más larga. Utilizando esta nueva definición de diferencial fundamental, vamos a ver que las ecuaciones de movimiento van a cambiar un poco. Sin embargo, al unir estas dos ecuaciones, vamos a encontrar que la ecuación de Broca, únicamente para los grados de libertad, va a tomar una estructura bastante conocida dentro de la teoría de campos, que es la estructura de la ecuación de Klein-Gordon. Y eso lo vamos a hablar un poquito en las conclusiones. Sin embargo, aquí es donde acaba la aplicación de la formulación de Hamilton-Jacobi al campo de Broca real, y efectivamente hemos comprobado que estos resultados son equivalentes a los encontrados con el método canónico de Dirac. Ahora podemos considerar aplicar la formulación de Hamilton-Jacobi al campo de Broca complejo. Sin embargo, esto ya es como un proceso bastante análogo y lo podemos aplicar básicamente como un algoritmo a una nueva densidad lagrangiana. La diferencia recae en que ahora debemos considerar tanto el cuadrivector potencial como su complejo conjugado, de donde sale los momentos canónicos generalizados y su complejo conjugado, donde están definidos de esta forma. Esto va a alargar un poco los cálculos, pero el procedimiento va a seguir siendo el mismo. Definiendo estos momentos canónicos generalizados, pasamos a definir la densidad hamiltoniana canónica del sistema, que es un poquito más larga, y podemos pasar a definir nuestra estructura de vínculos. En primera instancia, la estructura de vínculos va a estar formada
simplemente por phi 1 y por phi 2. Sin embargo, al hacer cumplir esta condición de la condición de integrabilidad de Frobenius, ya que el campo de Broca complejo tampoco lo cumple, va a ser necesario generar la inclusión de dos nuevos vínculos, con lo cual podemos rápidamente definir, agregar estos vínculos a la descripción de la dinámica del sistema y definir el diferencial fundamental como todo esto de aquí, la ecuación 3.5, que es bastante larga y los cálculos son bastante extensos, pero son bastante sencillos. Cabe resaltar que todos los cálculos están hechos en mi trabajo de grado. Aquí no los estoy saltando porque son muy largos y bastante repetitivos, la verdad. Nuevamente, podemos aplicar el concepto de los corchetes generalizados al campo de Broca complejo, donde la matriz N es la que está formada por los corchetes de Poisson entre los vínculos, va a ser un poquito más grande y nos encontramos con que las relaciones de canonicidad, es decir, los corchetes fundamentales de Poisson, los corchetes fundamentales generalizados, van a ser estos dos de aquí, que son los únicos diferentes de cero, y que nos brindan la relación de canonicidad correcta. Con esto, una vez hecho esto, realizando nuevamente un conteo correcto de los grados de libertad que aportan al sistema, vamos a redefinir nuevamente la densidad hamiltoniana canónica de esta manera, que es bastante más simplificado, y vamos a encontrar que las ecuaciones de movimiento para el caso complejo son estas cuatro, y la buena noticia es que al unir todas estas ecuaciones nos vamos a encontrar con estos dos resultados que son los mismos, la ecuación de campo de Klein-Gordon, pero para campos vectoriales. Y con esto puedo decir que se cumplieron los objetivos específicos propuestos al inicio del proyecto de trabajo de grado, y ese sería aproximadamente todo el trabajo. Sin embargo, quería hablar un poco de un capítulo adicional que el profe Kerman nos propuso adicionar al trabajo, que está relacionado con la simetría Gauge del problema. Al principio les dije que el campo de Broca no cumple con la simetría local de Gauge. Esto significa que no podemos hacer cambios transformaciones locales dentro de cada punto del campo sin modificar la descripción de la dinámica del problema. Esto se puede reducir o explicar mediante Lagrangiano, haciendo este tipo de transformaciones en el coelector potencial dentro del Lagrangiano que vimos dentro de la densidad lagrangiana del campo de Broca real, y lo que ocurre es que esta no va a permanecer invariante, va a ser diferente, con lo cual va a describir una dinámica diferente, por lo cual no es útil. Sin embargo, en un informe técnico que hizo el profe Germán con otro profesor que no me acuerdo, perdón, se propone que el término masivo se puede modificar de esta forma, añadiendo la derivada de un campo escalar θ, de manera que al hacer las transformaciones de esta forma, transformaciones locales, tanto del polivector potencial como el campo escalar, nos vamos a encontrar con que una nueva densidad lagrangiana puede cumplir, puede garantizar la invariancia local de Gauge. Y lo que se propone con este último capítulo es aplicar la formulación de Hamilton-Jacobi a esta nueva densidad lagrangiana que cumple con la simetría de Gauge, y verificar si verificar qué tan diferentes son los resultados que provienen de la descripción de la dinámica de esta densidad lagrangiana. Entonces, nuevamente, las variables fundamentales del sistema van a ser el polivector, el campo escalar θ, y ellos van a estar asociados este momento canónico generalizado y este momento canónico asociado al campo escalar. Nuevamente definimos una densidad hamiltoniana canónica que va a ser bastante más extensa y un poco más complicada, ya que añade una nueva variable al sistema. Sin embargo, nuevamente, el procedimiento va a ser bastante parecido. El aumento de grados de libertad va a ser más grande. El sistema de ecuaciones diferenciales parciales de Hamilton-Jacobi. Aquí
la estructura de vínculos va a estar inicialmente formada únicamente por T1. Sin embargo, al hacer cumplir la condición de integrabilidad de Frobenius, vamos a generar un nuevo vínculo que va a tener que ser adicionado al diferencial fundamental del sistema. De esta forma, es la misma expresión que usamos para el campo de Broca real, solo que con diferentes vínculos. A partir de este diferencial fundamental, podemos nuevamente encontrar las ecuaciones de movimiento del sistema, que ahora son 4, bastante diferentes, y usando estas, se pueden definir unas ciertas ecuaciones de Euler-Lagrange a nivel hamiltoniano, que nos van a decir más o menos cómo se puede describir el problema. Sin embargo, este campo θ es arbitrario y en realidad no se puede decir mucho del comportamiento del campo a través de una variable arbitraria que no conocemos para nada. Por lo cual se propone incorporar o implementar unas condiciones gauge que van a simplificar un poco, van a reducir los grados de libertad del problema. Al recuperar la simetría de gauge, el campo ha generado una arbitrariedad en las ecuaciones de movimiento del campo de Broca. Para ello imponemos estas dos condiciones gauge que en el contexto de la formulación de Hamilton-Jacobi van a representar nuevos vínculos. Y lo que hacemos con los vínculos es adicionarlos a la descripción del problema mediante el diferencial fundamental, nuevamente, y a partir de este vamos a nuevamente aplicar el concepto de los corchetes generalizados, donde la matriz M es bastante diferente, donde este es un operador que representa una divergencia menos la masa, digamos, al cuadrado. Y lo interesante de aquí es que después de definir las relaciones canónicas del sistema, las relaciones canónicas, los corchetes fundamentales dentro de este contexto, podemos deducir unas ecuaciones de movimiento referentes a los grados de libertad, las cuales se van a reducir se van a reducir a únicamente dos ecuaciones que ya relacionan el cuadrivector potencial y el momento canónico generalizado. Sin embargo, de estas dos ecuaciones no podemos deducir una cierta ecuación de Broca para este caso, ya que contiene una forma matemática bastante extraña y que no se asemeja a lo que vimos anteriormente. Con eso acabo un poco la parte teórica del desarrollo del problema y podemos pasar a las conclusiones. Se exigió el cumplimiento de la condición de integrabilidad de Frobenius para vínculos no involutivos, donde vínculos no involutivos se relaciona con la condición de integrabilidad de Frobenius. Vínculos que no son involutivos son aquellos cuyos corchetes de Poisson no se pueden expresar mediante una combinación lineal de los vínculos. Y esto es lo que nos permite formar este tipo de matrices. Propiciando la aparición de parámetros indeterminados de omega sub 1. De esta forma, se impedía la definición única de la dinámica del sistema. Por ello, se construyeron los corchetes generalizados que permitieron deducir la ecuación del campo de Broca para el espacio de fase reducido mediante las ecuaciones de movimiento del sistema. Otra conclusión que podemos sacar de esto es que la deducción de las ecuaciones de movimiento, tanto para el campo real como para el campo complejo, puede ser modelado mediante la ecuación de Klein-Gordon, lo cual nos muestra una cierta analogía entre el comportamiento de campos escalares masivos con el comportamiento de campos vectoriales masivos, lo cual es bastante interesante. De esta forma, conociendo que las soluciones de la ecuación de Klein-Gordon se representan mediante ondas planas, vamos a obtener una descripción bastante familiar de las perturbaciones del campo de Broca. Luego, podemos destacar que fue posible exitosamente aplicar la formulación de Hamilton-Jacobi al campo de Broca, en el cual también se recuperaba la invariancia de gauge. Sin embargo, aquí se notó
que los grados de libertad en principio parecían aumentar, sin embargo, conseguimos reducirlos simplemente a los mismos que encontramos en el campo de Broca real, con la diferencia de que la dinámica de este sistema no se puede asemejar con la solución de ondas planas de la ecuación de Klein-Gordon. Y finalmente se logró comprobar satisfactoriamente la equivalencia entre la formulación de Hamilton-Jacobi y el método canónico de Dirac, resaltando una equivalencia entre las condiciones de integrabilidad usadas en el campo de Broca para el análisis de vínculos y el análisis de consistencia de los vínculos. Los resultados aquí son compatibles con los encontrados en un trabajo de grado, cuyo título es Tratamiento canónico para la ecuación del campo de Broca real y complejo, que es un trabajo de aquí de la universidad, y el informe técnico de que les hablaba, cuyo título es Teoría de fotones masivos en las coordenadas de plano nulo, en donde saqué la información para realizar los los resultados del campo de Broca con simetría H. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Felipe. Entonces, a continuación, los jurados tienen 15 minutos para hacer las preguntas. ¿Quién empieza? Bueno, eso, en mecánica clásica, cuando uno considera la variación de una función en el espacio de fase, considera el corchete de Poisson, con la coordenada, por ejemplo, si fuera sería el corchete, la función del espacio de fase, el corchete de Poisson con Q, y lo multiplica con la variación del momento canónico conjugado de Q. O sea, delta P es lo que corresponde al delta P. Y eso me da la variación de la función en el espacio de fase de la función cuando yo hago una variación. Lo mismo sucede si yo hago una variación en Q, entonces hay yo el corchete de Poisson con P, y ese corchete de Poisson lo multiplico por delta Q, y eso me da la variación de la función. Ahora, usted en el diferencial fundamental está considerando el corchete de Poisson del vínculo con la función F y lo multiplica con algo que será como una especie de variable conjugada del vínculo. Esto, y supongo que eso será de alguna manera la variación de la función cuando yo hago una pequeña variación en la variable conjugada del vínculo. ¿Sí? Eso que estoy diciendo, digamos, ¿por qué no se considera en el diferencial fundamental? Porque solamente se están considerando corchetes de Poisson con los vínculos y no se consideran corchetes de Poisson con otros campos que también podrían estar presentes en el sistema. Así siempre, pero eso es al comienzo. Cuando define por primera vez el diferencial fundamental. Por ejemplo, ahí, ¿sí? Usted tiene tres vínculos, el phi0, phi1, phi2. Ellos finalmente se les va a pedir que sean Z. ¿Sí? Y entonces hace el corchete de Poisson de la función con el vínculo y lo multiplica por un parámetro de t, que yo supongo que ese de t es un espacio, es una especie de variable conjugada siempre, por analogía con lo que se estudia en mecánica clásica. Entonces, usted está hallando una función, un diferencial de una función. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es: aquí en este diferencial de la función, solamente está considerando pequeñas variaciones de las variables conjugadas, como yo, del vínculo. ¿Por qué solamente considera estas variaciones y no una variación general con todos los posibles campos que pueden haber en el sistema, sino únicamente con los vínculos?
bueno, el diferencial fundamental, lo que hace aquí es, la f es una variable dinámica cualquiera dentro del sistema. La importancia de los vínculos es que, bueno, en primer lugar, el phi0 no es propiamente un vínculo, ya que este representa toda la dinámica que viene con la densidad hamiltoniana canónica del sistema. Entonces, mediante lo que propone el método de Hamilton-Jacobi es que ya la dinámica puede ser descrita como la evolución. Mejor dicho, ¿de dónde sale 2.15? ¿De dónde la saca? El 2.15 proviene de considerar el diferencial de una variable dinámica cualquiera. ¿Respecto a quién? O sea, cuando hago variaciones. Un diferencial. Variaciones respecto. ¿Esa es la variación más general de la función f? Sí. Respecto a esta depende tanto de. No sé cómo explicarlo. Ya, es que usted en la tesis llega y lo pone. Este es el diferencial fundamental. ¿Sí? Pasa. Sí, yo, ¿por qué tengo que creer que, o de dónde viene eso, de dónde lo sacó? Usted me da una cita, dice, allá dice 7, ¿sí? Pero esto es una tesis, ¿sí me hago entender? Esto no es un artículo, ¿sí? En un artículo yo puedo aceptar una cita, en una tesis todo tiene que deducir, ¿sí? Y eso, este comentario que estoy diciendo exactamente, se lo había escrito en las correcciones que le escribí. Y esperaba que hubiera pensado y que tuviera una respuesta concreta respecto a esa pregunta. Yo nunca, siempre cualquier cosa que pongo, la saco de una parte, yo simplemente la cojo y la pego y digo, bueno, ustedes crean que dónde sale esto. Sí, pues el propósito principal de esto era... No, estoy preguntándole, estoy diciendo de dónde salió 2.3. Sí, pues es básicamente lo que encontré dentro de otra tesis, de la forma en cómo se aplicaba. Esa no es una respuesta. Sí, pues, o sea, lo que se busca en el trabajo es aplicar simplemente la formulación de Hamilton-Jacobi. Por eso asumo que la variación de una variable f va a ser descrita por estos coeficientes de Poisson. O sea, es simplemente una aplicación. ¿Qué es la condición de integrabilidad de Frobenius? ¿Qué es eso? La condición de integrabilidad de Frobenius es lo que propone el campo el método de Hamilton-Jacobi para asegurar que las ecuaciones de movimiento tengan una solución. Sí, que me está respondiendo, la condición de integrabilidad de Frobenius es lo que propone el método. O sea, ¿y qué es lo que propone el método de Hamilton? Propone que el diferencial de un cierto vínculo no varíe. O sea, que la dinámica... ¿Por qué? ¿Por qué lo propone? ¿Por qué el diferencial de un vínculo no debe variar en esa condición de integrabilidad? A lo mejor, bueno, listo. Vamos con otra pregunta. Esto, a ver, listo, usted dice que la verificación que usted hace es hallar las ecuaciones diferenciales del campo por diferentes métodos y ver que utilizando este formalismo, por ejemplo, es equivalente a usar el formalismo canónico de Dirac, ¿sí? Para hallar las ecuaciones diferentes. Eso es lo que el método de verificación que está usando, es lo que usted dice cuando usted compara sus resultados con lo que llama el método canónico a
eso se refiere a comparar al nivel de ecuaciones diferenciales. Pues sí, a corroborar que la ecuación de Broca, la ecuación de campo, se defina de la misma forma por medio de ambos métodos. Sí. Muchas gracias. Cuando usted dice que la densidad lagrangiana presenta singularidades, ¿a qué se refiere con singular? ¿Cómo se deduce la singularidad? Sí. Esta singularidad, la singularidad es referente a sistemas singulares, o sea, sistemas que contienen vínculos dentro de su descripción, o sea, restricciones dentro de las posibles configuraciones de la dinámica. Esta singularidad se la puede detallar por medio de, se puede verificar que el campo de Broca es un sistema con vínculos por medio del cálculo del determinante de la matriz hessiana asociada a la densidad. O sea, singulares que tiene vínculos. Sí. Otra cosa, ¿qué ventaja tiene este método con respecto al canónico de Dirac? ¿No hay alguna ventaja o simplemente es un método alternativo? Es un método alternativo. A mí me parece, desde mi perspectiva, me parece bastante más intuitivo que el método de Dirac, donde los vínculos se tienen que clasificar. Sin embargo, me parece que la importancia aquí es que dados los vínculos son los mismos y esto se podría usar tal vez para tener más información acerca de qué significan estos vínculos. No, es todo. ¿Listo? Ahora vienen las preguntas del público. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle al expositor? Listo, entonces, si no es así, entonces los jurados tienen un tiempo para deliberar. Aquí está el formato. Se supone que ustedes ya le calificaron esta primera parte del trabajo escrito, entonces pues acá debe estar la nota del trabajo, el promedio de la nota que le dieron los dos, y aquí también pues debe quedar el promedio de la nota que le dé a la sustentación. Entonces, ¿ustedes saben? Sí, sí, va fácil.